Gracias, profesor Mainar. Así me gusta. La verdad es que me sorprendió mucho cuando me llamó para esta historia, porque yo estoy retirado hace muchos años ya, afortunadamente, y me he dedicado a otras cosas totalmente aparte de la medicina. Pero bueno, me llamó y ¿qué voy a hacer? Si te llaman a Mainar lo tienes claro, vamos, sí o sí. Contar cosas de la historia de la patología vascular en 10 minutos es una tarea más que nada absurda. Pues lo has dicho. Espero que seamos un ejemplo, ¿ok? Cuando sean 9 minutos no tendré que decir nada yo y terminamos, ¿vale? Cada uno. Si quieres incluso menos, ¿eh? Sí, sí. Total, son 4 cosucas de nada, o sea... La historia está llena de anécdotas. Lo que sí que podemos decir es que los chinos, si queréis empezamos así, la guerra de los 30 años, primer día, y entonces podemos empezar a ponernos nerviosos, ¿no? Bien, las varices, por ejemplo, están descritas en algunos estudios chinos de hace unos 2.000 o 3.000 años, si seguimos con los papiros, el papiro de Smith, por ejemplo, habla de úlceras, habla de varices, de ligaduras arteriales. Vamos al Corpus Hippocraticum y ahí está descrita casi toda la patología vascular, con unos conceptos evidentemente de aquella época. Pasamos a Roma y en Roma Galeno es una continuidad prácticamente exacta de los conocimientos griegos. Pasamos a la época oscura de la Edad Media, donde aparte de anécdotas, por ejemplo, las historias de San Cosme y San Damián, que fueron dos árabes gemelos que hicieron el primer trasplante de pierna de un hombre de la iglesia que le tuvieron que cortar una pierna y entonces le trasplantaron una pierna de un etíope. O sea, era un señor blanco con una pierna negra, que ya la tenía negra, pero se la quitaron y le pusieron otra pierna negra a San Cosme y San Damián. Anécdotas de este estilo, a lo largo de la historia de la cirugía hay cantidad. Pasa una época de oscurantismo total, la Edad Media profunda, llegamos al Renacimiento y entonces hay, en mi opinión, un acontecimiento básico que es la aparición de Vesalio. Este hombre, en su libro sobre la anatomía y sobre el cuerpo humano, hace unas descripciones maravillosas, y yo no soy persona a emplear estos epítetos, con unos dibujos impresionantes que han sido la base de toda la anatomía prácticamente a posteriori. Eso unido a descubrimientos tan importantes como la circulación sanguínea, ¿no? Pues nuestro Miquel Servet y William Harvey, primero la circulación pulmonar y William Harvey el resto, y por fin ya la circulación ya tenía sentido, ¿no? A Miguel Servet se lo cargan los calvinistas y Harvey lo pasó muy mal para convencer hasta lo que entonces se tenía como la intocable medicina de Hipócrates, de Galeno y demás. Estos acontecimientos pasan a nivel anecdótico, que es una de las pocas cosas que os puedo contar. Por ejemplo, el señor Hunter, en el siglo XVIII, hace una intervención sobre un aneurisma popliteo y tiene tanta importancia y tanta repercusión que la pierna, una vez que este señor fallece, amputan la pierna para dejarla en el Museo del Colegio de Cirujanos de Londres. Cosas curiosas que te llaman la atención. Pasamos al siglo XIX, que es un siglo donde hay una enorme cantidad de avances en todos los sentidos. Le contaba a la compañera antes por cosas tan sencillas como los guantes, por ejemplo, que han cambiado radicalmente cómo se afrontan los problemas médicos. Y tiene una historia romántica detrás. Los inventa un cirujano que luego fue muy popular y muy conocido por otras técnicas quirúrgicas, que se llamaba Halsted, y este hombre estaba enamorado de su enfermera, la señorita Hampton, y tenía unos problemas dérmicos muy severos. Entonces, para poder controlar aquello, llamó a quien tenía a mano y le dijo que le hiciese unos guantes de caucho. Y desde entonces se instauraron, la gente los aceptó y a partir de ese momento la gente utiliza los guantes. Lister, por ejemplo, Semmelweis son personas de enorme importancia también. Me refiero a que el tema infeccioso, aunque sea patología vascular, es básico. Porque, como sabéis muy bien, las infecciones mandan al traste y mandaban al traste cualquier tipo de intervención. La mortalidad puerperal era descomunal, la mortalidad infantil era descomunal, y estas personas simplemente con el concepto de decir ¿por qué no nos lavamos? ¿Por qué no cambiamos la ropa? ¿Por qué no aislamos? Pues eso fue un cambio radical en la medicina centroeuropea del siglo XIX. Más acontecimientos que me parecen dignos de resaltar fue la generalización de las autopsias, que podemos quizá en algún momento comentarlo con el tema de las momias posteriormente. En Europa se hacían autopsias a mediados del siglo XIX del orden
de que un solo clínico, un solo patólogo, llegaba a hacer hasta más de 60.000 autopsias en su grupo, ¿no? Yo cuando estuve en el Hospital General, en aquel momento todavía en los hospitales se hacían autopsias, ahora prácticamente no se hace ninguna. También lo comentaremos luego porque se hacen de otra manera las autopsias por la tecnología, ¿no? Roentgen, los rayos X, las suturas arteriales de Alexis Carrel, tantas y tantas anécdotas del siglo XX ya. Dos episodios interesantes a resaltar pueden ser que dos portugueses, independientemente uno del otro, hacen las primeras arteriografías. Meten contrastes en las arterias, una del cuello y el otro en la aorta. Uno se llamaba Edgar Moniz, que fue premio Nobel además, y el otro Reinaldo dos Santos, al que tuve el gusto de conocer, incluso en uno de los cursos de Capdevila. Él tenía un decálogo de tratamiento de las varices que algún día te lo pasaré porque es una maravilla. Y muy pocas más cosas que contaros, porque realmente, como veis, esto es una historia más que nada de anécdotas. Empiezan los injertos a partir de 1950 en América. Previamente se había descubierto la heparina, otro punto de inflexión en el tratamiento y enfoque de la cirugía vascular. Y luego un tal Dotter, que lo conoce, no sé si lo llegaste a conocer o no, a Dotter, No, Dotter no. En Oregón, de manera casi casual, a través de unos catéteres, que siguiendo la técnica de Seldinger. ¿Tampoco lo conociste? Sí, a Seldinger Es que no sí. conociste a nadie. Así es. Bueno. Yo trabajaba, no era como tú. Pero sí, a Seldinger sí. Mira, Bueno, tú ves, ya que has Seldinger... dicho esto, te interrumpo un minuto. Tengo una foto con Andreas y con Seldinger a pie del fusil. Andreas Grunzig. Eso, Grunzig. Bueno, pues el señor Seldinger revolucionó realmente el enfoque de la angiografía. Él me lo ha dicho 1.000.000 de veces. Una aguja, un catéter y una guía. Dame eso, es como dame una palanca y mover el mundo, pero dame una guía, un catéter y yo llego donde quiera. Y efectivamente lo ha cumplido. Eso es verdad. Bueno, entonces aparece en aquel momento ya una manera revolucionaria de entender los problemas vasculares, de forma que lo que en un momento era, en nuestra experiencia en Asturias, que fuimos realmente pioneros en este tipo de tratamientos, era casi un tratamiento anecdótico. Pasaron los años y de un 5 o un 10%, ahora en este momento, que yo sepa, estoy bastante alejado ya de los hospitales, pero se acercan al 70 al 80% de todos los procedimientos vasculares terapéuticos se hacen por técnicas endovasculares, lo cual es una auténtica maravilla. Y me dejo para la discusión, si te parece, Manolo, la experiencia en Asturias, porque fue un punto de inflexión. Yo creo que fue uno de los momentos más importantes de la medicina en España, ¿eh? El conocimiento de dos aragoneses en el Hospital General de Asturias. ¿Es verdad o no? Y peleándonos los días, ¿eh? No, hombre, fue el hambre y las ganas de comer. O sea, este hombre no podía tener enfermos. En aquel momento no había posibilidad humana de que Manolo Mainar llegara a los pacientes. Y se encontró conmigo, que era un pobrecito cirujano de allí, bueno, pero que tenía unas miras más o menos amplias y tenía unos criterios de curiosidad y tal. Y me encontré con este individuo que era una cosa, era un ciclón. Me planteó la situación y ante determinados casos concretos me dejó esa famosa frase de decir, oye, ¿por qué no le hacemos a este señor lo mismo con menos riesgo y con un resultado incluso mejor? Coño, ante eso, ¿quién dice que no? Pues dijeron que no. Durante muchos años en España, la mayoría de las sociedades científicas tuvimos que recibir, yo no te digo que insultos personales, pero sí, hasta eso. Costó muchos años que la cirugía endovascular entrara a formar parte de manera oficial, y yo no sé, ahora me imagino que seguirá habiendo discusiones, que si la haces tú, que si la hago yo, que si estoy arriba, que si estoy abajo, pero realmente en ese momento la experiencia personal que tuvimos Manolo y yo, lo podemos decir con toda satisfacción, yo creo que fue el inicio de una nueva época en el tratamiento de las enfermedades vasculares. He sido cortito, ¿no? Absolutamente justo. Bueno, siguiente. Vamos a pasar ahora... Sí. Vamos a pasar ahora al corazón. O sea,